Muy bien. Comenzamos entonces. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Primer abordaje de la autolesión. La docente que impartirá la presente sesión es Eugenia Escalona. Eugenia Escalona es psicóloga clínica, coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistémicos de Chile, doctorado en Psicología, Convención Sistémica, Cognitiva y Neurociencias, diplomada en terapia sistémica breve, terapeuta con formación de temáticas relativas a la violencia de género. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será una beca totalmente gratuita para el curso Autolesiones en Adolescentes, un abordaje desde la terapia sistémica, que se impartirá el día 13 y 14 de enero. El requisito para poder optar a esta beca es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final. Y así todos y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Ya habiendo quedado todo claro, les dejo ahora con la docente y su exposición. Adelante, profe. Hola, hola a todos y todas. Como nos recordó la Vanessa, muy feliz año nuevo. Me alegra que estemos iniciando este año estudiando, aprendiendo y sobre todo una temática que nos vamos a encontrar mucho si trabajamos en colegio, las personas que trabajamos en salud mental, este es un tema muy frecuente. Entonces la idea es que nosotros podamos dar algunas pistas desde el abordaje de profesionales de la salud mental, pero también una mirada desde qué podemos hacer los padres y cuidadores. Entonces también vamos a hablar en un lenguaje muy ameno, muy simple, para que las personas que no están dentro de esta línea de trabajo puedan saber qué pasa con este tema, que nos podríamos encontrar dentro de nuestro sistema familiar o que nos podríamos encontrar dentro de nuestro ambiente de trabajo. Entonces, primero me gustaría, ya que estamos bien activos en el chat, que me indicaran algunos y algunas cuáles son las expectativas que tienen de este webinar para que yo pueda ir corrigiendo el discurso pedagógico en base a lo que ustedes quieran resolver. Y de esta forma que se vayan con una muy buena experiencia y así, además de eso, podamos ir creciendo y conversando colaborativamente. ¿Les parece bien? Si alguna o alguno quiere hacer un comentario mientras estamos avanzando, también me puede levantar la manito y yo así termino la idea y les paso la palabra para que así podamos ir avanzando. Entonces veo que me escriben que sí, que súper, así que las expectativas ahí y mientras tanto yo empiezo el discurso pedagógico. Ya la María José nos dice que quiere adquirir estrategias prácticas para el abordaje, perfecto, que eso es lo que planeamos conversar. Prevención e intervención temprana en la autolesión, muy bien, Jimé. Y en tanto a eso, creo que lo vamos a poder dilucidar, porque nosotros que vamos a ver primero los aspectos teóricos y contextuales, después vamos a ver qué hacer con la develación, vamos a tener estas reacciones de los cuidadores, vamos a tener reacciones también desde la persona del terapeuta o la persona que recibe esta información como un profesional. Entonces eso también nos empieza a generar cierto ruido a nivel personal y vamos a hablar de maniobras conversacionales y un poquitito de psicoeducación, ¿ya? Así que creo que vamos a poder responderlo de manera apropiada. Bien, entonces como nos toca empezar con la parte dura, que es este contexto teórico, ¿cierto? Nos va a ir dando algunas luces de un poco cómo apoyar, qué es lo que se está viviendo, porque creo que también ese es un evento que a nosotros nos suele desestructurar mucho, que es un tema como el que no se habla, es un tema que cuando llega lo sentimos que es muy grave, y eso en general despierta muchas ansiedades en el mundo adulto. Mientras que en el mundo adolescente, en general, lo que ocurre es que es una señal de hay que cuidar, hay que acompañar, y desde el grupo de pares suele vivirse de una forma mucho más tranquila, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos pensar en cómo vamos a intervenir o cómo vamos a abordar? Primero, pudiendo entender que este es un fenómeno relativamente frecuente. La Organización Mundial de la Salud nos va indicando, ¿cierto?, que los suicidios y las muertes accidentales debido a conductas autolesivas se dan de manera estadísticamente significativa, llegando a ser la tercera causa de muerte entre los adolescentes en el año 2015.
Entonces, ¿qué suele ocurrir? Ya que es un proceso complejo, es que la mayoría de las personas que han tenido autolesiones han llegado a urgencias en meses previos a un suicidio. Entonces, ¿eso qué nos indica? Esto es un elemento patognómico, que significa que esta conducta autolesiva no es predictor de una patología de salud mental. Lo que quiere decir que nosotros vamos a tener que, cuando nos encontramos con esto, pensar, aquí puede haber ideación suicida, puede haber planeación, puede haber gesto, tenemos que conversar esos elementos sin miedo, ¿ya? Pero también no quedarnos, ¿cierto?, en la calma y que todo está ok, sino que con la certeza de que hay que empezar a contener, que hay que empezar a acompañar. El manual de trastornos mentales, el manual estadístico de trastornos mentales, el DSM, en su 5ª versión, nos empieza a dar algunas indicaciones de lo que nos vamos a encontrar. Podemos tener una autolesión no suicida. ¿A qué se refiere con esto? Que podemos tener lesiones cutáneas, ¿ya? O lesiones físicas que no necesariamente tienen el objetivo de acabar con la vida, pero que sí indican que hay un malestar significativo o que se ha quitado la propositividad vital, que ha ido disminuyendo el deseo de vivir, ¿ya? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una persona que al menos 5 días del último año se ha infligido intencionalmente una lesión en una superficie corporal, y en esto nos vamos a encontrar con algo que suele ser muy doloroso porque es muy gráfico. Nos vamos a encontrar con sangre, nos vamos a encontrar con hematomas, nos vamos a encontrar con quemaduras, nos podemos encontrar también con sacarse la piel, nos podemos encontrar con la boca muy destruida porque se muerde. Entonces acá la persona llega, ¿cierto?, a hacer esto con la expectativa de sentir dolor, de vivir dolor físico leve o moderado. En general, estos cortes van a ser superficiales, lo que nos vamos a encontrar es que el moretón, ¿cierto?, va a tener un tamaño pequeño, pero que esto no lo va a hacer por cualquier cosa, ¿ya? No es un gesto manipulador. Eso es lo primero que nos quita el DSM. No es algo que se haga por moda, no es algo que se haga para llamar la atención. La persona llega a esta conducta para poder aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? La persona probablemente, al dispararse una emoción intensa, no tiene las estrategias de afrontamiento apropiadas para poder gestionar esta emoción y que ésta tenga una salida sana o adaptativa. Entonces requiere utilizar este mecanismo para poder aliviar, para poder gestionar la emoción. En otras ocasiones, ¿qué va a ocurrir? Se va a autolesionar para resolver una dificultad interpersonal. Y ustedes me pueden decir, oye, Euge, pero ¿cómo puede ser esto de que cortarse va a resolver una ansiedad interpersonal? Claro, porque por ejemplo, cuando una persona está diciéndome algo doloroso, o me está diciendo que cambie, o me está cuestionando, en vez de agredirle, pelear, discutir, es más fácil morderme los labios, es más fácil pellizcarme, para así no terminar teniendo una discusión. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que ante una dificultad interpersonal, en vez de enfrentarla con la otra persona, que eso puede generar desgaste o tiene la sensación de que esto puede quebrar las relaciones, me voy hacia el propio cuerpo, y me voy hacia el propio cuerpo para poder contener mi emoción, ¿cierto? Y también tener un recordatorio de que hay cosas de mí que no están tan bien. Y el otro elemento que suele ocurrir en esta población es que han estado con un embotamiento afectivo. La persona ya no puede sentir genuinamente
Y en tanto eso, en esta planidad, en este no sentir nada, el cortarse, el pellizcarse, el golpearse, les recuerda que están vivos, que están situados en una corporalidad, y eso sí puede inducir una sensación positiva. Ahora también hay otras personas que van en la lógica de decir, pero mira, cuando tú sientes dolor, el cuerpo trata de entregarte analgésicos naturales. Entonces tú vas a liberar, ¿cierto? En el sistema cannabinoide ciertas drogas que te van a ayudar a enfrentarlo. Vas a liberar adrenalina, vas a liberar ciertos estimulantes que van a también inducirte una sensación de bienestar. Ahí está como las lógicas que podrían cumplir. El José nos dice muy bien que es un mecanismo de regulación emocional, y eso ya nos da la primera pista, ¿cierto? Que tenían los colegas de, wow, ¿cómo prevengo esto? Bueno, alfabetización emocional en infancia y adolescencia. ¿Cómo prevengo una conducta autolesiva? Enseñando estrategias de gestión de las emociones y además promoviendo el buen trato y la sana convivencia. Porque si las personas saben que los conflictos interpersonales se pueden resolver de manera asertiva y sin necesidad de sufrir daño, quedar abandonado, sufrir acoso escolar, es menos probable que terminen requiriendo esta estrategia. La Camilita Morales nos dice, una pregunta para después. ¿Cómo puedo construir estrategias de afrontamiento más adaptativas? Lo vamos a conversar muy bien en este planteamiento, pero tenemos que saber que una estrategia de afrontamiento va siempre a depender de qué requieres afrontar. Como dice las personas religiosas, tengo que tener el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, tengo que tener la paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría para entender la diferencia. Entonces, tenemos que enseñar, ¿cierto? ¿Qué cosas yo puedo cambiar? ¿Qué está en mi control conductual? Lo que no está en mi control conductual, tengo que gestionarlo desde mis emociones. Entonces, esa es como la primera lógica que podríamos utilizar. Cayens, cuéntanos. ¿Pronuncié bien tu nombre, Cayens? Sí, este es mi apellido, es Kersa. Ah, ya, súper. No, Cuéntame. pero no te preocupes. Mira, tengo unas dudas porque, bueno, yo hace poco empecé nuevamente a trabajar en clínica y me han tocado 3 pacientes que están todos haciendo autolesiones, han hecho cortes, se peñiscan, pero los 3 han comenzado con cortes y no es como la primera vez que lo hacen. Mi duda va en torno a un caso que tengo que yo sospecho que puede tener autismo, pero por lo que él me comentaba de que él se corta ya que busca sentir algo, porque él no siente las emociones. Por ejemplo, él no es capaz de identificar sus emociones y cuando estas le dan vuelta en la mente por mucho tiempo, por ejemplo, el sentirse culpable por un hecho o la angustia viene y se corta. Bien, súper bien. Cayens, un primer elemento y un primer diagnóstico diferencial de la autolesión no suicida tiene que ver con este apartado que estaba comentando. ¿Cierto? Tu cliente está tratando de aliviar un estado cognitivo negativo o un sentimiento, mientras que la autolesión en personas dentro del espectro autista obedece a que debido a la crisis sensorial empiezan a tratar de gestionar, ¿cierto?, esa crisis. Entonces la autolesión en la persona dentro del espectro autista en general tiene que ver con la saturación sensorial, ya sea visual, auditiva, textil, olfativa, ¿cierto? Y esto hace que requieran tapar o saturar esa área que han visto desbordada, y por eso pueden, por ejemplo, presionarse muy fuerte los ojos, taparse muy fuerte las orejas y llegar a autolesionarse. Pero la lógica desde las personas del espectro lo vamos a encontrar por un elemento sensorial. Ese es el núcleo. Mientras que la autolesión no suicida siempre va a estar esta base emocional que puede estar dada por sentir o dejar de sentir, ¿ya? Entonces está esa base. De todas maneras, si tú quieres hacer el diagnóstico diferencial, tenemos que aplicar algún test como el ASAS
que te puede servir para la población adolescente y junto con la prueba de inteligencia de Wechsler para diagnóstico diferencial. Pero más a profundidad eso lo vamos a trabajar en la clase, ¿ya? Las autolesiones, ¿cierto? Intencionadas se asocian con al menos una de las siguientes, ¿ya? Nosotros vamos a tener, como íbamos hablando en la misma lógica, una dificultad interpersonal, un sentimiento negativo, ¿y qué va a pasar? Va a tener un evento desencadenante al acto autolesivo, o sea, acción-reacción, va a ir de la mano en poquito tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a encontrar también con la lógica de que hay un periodo de preocupación. Cuando nosotros estamos en esto de yo me corté y ahora estoy preocupada porque no me quiero cortar de nuevo, no quiero hacer esto, quiero tratar de evitarlo, voy a hacer alguna otra cosa, y en esto de que estoy tratando de evitarlo, a veces me gana. Y lo otro que va a aparecer es que tú vas a estar haciendo tu rutina, vas a estar haciendo tus actividades diarias y van a aparecer estos pensamientos acerca de autolesionarte, incluso cuando no se actúan. Por ejemplo, vamos a estar cocinando y voy a pensar, ¿qué pasa si me corto la mano? Voy a estar esperando en el paradero y ¿qué pasa si me tiro a esto? Son pensamientos parásitos. O vas a empezar a pensar dónde tengo mi herramienta para cortar, y voy a estar como con esta necesidad imperiosa, ¿ya? Entonces vamos a estar en esa lógica. La Marianela Mancilla nos habla un poquitito acerca de que si entendemos que es un mecanismo de autorregulación emocional, ¿cierto? Pregunta si hay alguna relación entre las conductas autolesivas y dificultades de la integración sensorial, por ejemplo, que tengan antecedentes de desarrollo sensorial hipersensitivo o hiposensitivo. Esto sí se estudia en población dentro del espectro autista, como te comentaba, y sí, pero la lógica siempre se da desde esta hipersensibilidad que puede llevar a tratar de bloquear esas fuentes de saturación. Así que por ahí vamos. Respecto a pruebas de adultos, me tienes que especificar para poder responder esa parte, ¿qué prueba para adultos de qué? Y nos habla muy valientemente Jareli, y Jareli dice que tiene conductas autolesivas y que en esto se ha vuelto un hábito, ¿ya? Para poder dejar estas conductas, lo ideal es que lo resolvamos un poquitito más adelante, pero voy a retomar tu caso, ¿ya? Porque sí se tienen pensamientos intrusivos, ¿cierto? Y se vuelve una acción automática, y esto es lo que empieza a hacer la cronicidad del cuadro. Entonces, si se fijan, los criterios diagnósticos van muy ordenaditos, van muy bajando, y lo importante acá es que este comportamiento no está aceptado socialmente y no se limita, por ejemplo, a sacarse una costra o a eventualmente estar nervioso o nervioso y morderse las uñitas, sino que esto es algo mucho más insidioso, es mucho más grave, ¿ya? Por lo que su consecuencia es un malestar clínicamente significativo. O sea, la persona, por ejemplo, va a interferir en sus áreas interpersonales. Ahora hace calor, es verano, van a andar con una sensación térmica muy alta, pero no van a poder mostrar los lugares donde se cortan. Entonces vamos a encontrarnos con altas temperaturas, pero con jóvenes que van a estar con las poleras de manga larga, van a estar con pantalones, pueden andar con Beatle, o van a estar negándose a asistir a espacios donde se puedan exhibir las heridas, como la playa, la piscina, y eso les va a generar la sensación de no estoy adecuado, o estoy portando algo que es doloroso, algo que no está listo los demás para poder ver. Asimismo, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que hay un descarte, ¿ya? Autolesión no suicida es un comportamiento que no aparece durante otra patología, porque así
el nombre que se lleva es la otra patología. Por ejemplo, un episodio psicótico, un delirio, una intoxicación o abstinencia de sustancias. Eso tiene otra clasificación diagnóstica, ¿cierto? Y en individuos con un trastorno de neurodesarrollo, que fue lo que conversamos, ¿cierto? El comportamiento no es parte de un patrón de estereotipa repetitiva. Entonces, nosotros nos podemos encontrar también con que a veces, por ejemplo, las personas dentro del trastorno de neurodesarrollo tienen, por ejemplo, lavado de manos, tienen conductas ritual de, por ejemplo, rascarse, tienen esto que les comentaba, que ante las crisis sensoriales pueden llegar a lastimarse la fuente de saturación. Entonces, eso se va dentro del cajón trastorno de neurodesarrollo para el diagnóstico. Y también nosotros vamos a ir haciendo algunas definiciones. El trastorno de escoriación es otra cosa, el comerse el pelito es otra cosa. Entonces ahí vamos apartando. ¿Por qué? Porque si se trata de cualquiera de las otras patologías, lo que hay que trabajar son otros elementos. Con la persona dentro del espectro autista, la identificación de los detonantes de saturación. Con las personas que están con el trastorno de escoriación, se debe de trabajar con medicamento en general, un ansiolítico suave. Con las personas que están con el episodio psicótico, delirio, etcétera, se debe de dar un antipsicótico. Entonces vamos a trabajar, ¿ya? El José nos dice, ¿qué es esto de patologías del neurodesarrollo? El manual de trastornos mentales nos indica de que hay trastornos del neurodesarrollo. Una de esas son el trastorno del espectro autista, pero también nosotros nos vamos a encontrar con distintos comportamientos que lo que nos indican es, por ejemplo, un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Eso es un trastorno del neurodesarrollo. Es una patología de salud mental que se debe a que, por ejemplo, la corteza prefrontal no terminó de desarrollarse, o en el trastorno del espectro autista, debido a la saturación, ¿cierto?, de ciertos sistemas neurológicos que genera, ¿cierto?, esto de, y el problema con las neuronas espejo. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de ese apartado. No sé si se respondió ahí tu preguntita, José. Si no, me escribes y la contestamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una autolesión? Propiamente tal, es una conducta destinada a causarse daño físico directo en el cuerpo, sin intención de provocarse la muerte, aunque puede ser que aparezca el deseo de muerte, y por eso nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial, y por eso también tenemos que evaluar ese aspecto. ¿Cómo lo vamos a ver? En general, lo que se lleva como el mayor grosor estadístico es el cutting. El cutting consiste, ¿cierto?, en un corte superficial hecho con una hojilla, con un cuchillo o con un objeto cortante. En general es el que nos vamos a encontrar más frecuentemente y es el que más llama la atención debido a que puede dejar marcas más importantes en el cuerpo. La otra forma es a través de quemaduras que se pueden hacer con fósforos, con cigarros, con velas, y este tipo de lesión en general pasa por un accidente doméstico y las personas no suelen darse cuenta, sobre todo, por ejemplo, cuando se queman con esperma de vela, cuando se lo hacen en áreas superficiales donde simplemente deja una pequeña ronchita o sienten el calor solamente y eso ya les calma. Entonces las quemaduras en general pueden pasar más desapercibidas y por eso no tenemos una estadística tan acabada. La otra, los hematomas y los rascados, lo que va a ocurrir es que se van a disfrazar sobre todo en la población masculina, porque debido a que por una socialización en donde se valora una masculinidad que esté dada desde la competencia, que tenga un juego brusco, en donde se valora, ¿cierto?, que puedan golpearse, cuando aparecen moretones o golpes, en general no se consideran o dicen, no, es que me pegué jugando a la pelota. Entonces no despierta tantas alertas, ¿ya? Y eso es un mal movimiento por parte de nosotros, el mundo adulto, porque ante una persona que está con hematomas o que está con rascado, nuestra primera reacción
debería de ser acompañar ese proceso. Si es por rascado y nos dicen, no, si es una alergia nomás, hay que llevar a un dermatólogo. Y si aparecen los hematomas frecuentemente, tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? La onicofagia se podría tomar como autolesión, no buscar en cita, porque eso está como un diagnóstico de SM diferenciado. Y por lo demás, la onicofagia no necesariamente se da para regular una emoción intensa. Por tanto, se sale de los criterios de la autolesión. Y lo mismo con el trastorno de escoriación, se sale, ¿cierto?, de la autolesión debido a que no necesariamente tiene el objetivo de la gestión emocional o la resolución de un conflicto interpersonal. ¿Ya? Insisto, si aparecen más dudas o si no respondí completamente alguna, me escriben. You already bought a ticket and there's no turning back now. You already bought a ticket and there's no turning back now. ¿Por qué puse estos videos de TikTok? Porque muchas veces nos encontramos con la develación que no viene de la persona que se está teniendo esta conducta autolesiva. Lo que suele suceder es que se encuentran un mejor amigo, una amiga, un profesor, alguien cercano, a veces en un control médico, en un control pediátrico, nos encontramos con la conducta autolesiva y nos encontramos con la consecuencia. Entonces, es complejo, porque lo que vamos a ver es que este es un elemento que se vive muy en silencio, que se vive como una forma de gestionar emociones difíciles y donde las personas no lo están haciendo para llamar la atención, no lo están haciendo porque hay algo mal dentro de sí, sino que no han podido encontrar una estrategia que les permita descansar en lo emocional, ¿ya? Muchas personas creen que es moda, qué bueno que no lo creas así, pero muchas personas creen que es moda. Tuvimos tribus urbanas en mi época, los emo, que se mostraba mucho el corte, y lo que suele ocurrir desde el mundo adulto es que muchas veces nos encontramos con esto y decimos, está copiándole a alguien o está haciendo esto por mono o por moda, y lo que nos vamos a encontrar es que se va a negar la verdadera emocionalidad de este sujeto, y por lo demás lo que se ha demostrado a nivel de estadística es que cuando aparece el corte y la persona trata de imitar, si es una persona que se encuentra sana en lo emocional y que no tiene dificultades interpersonales, lo que va a pasar es que se va a cortar una vez y el dolor la va a alejar de repetir el acto. Mientras que hay otras personas que debido a las dificultades interpersonales, problemas en la alfabetización emocional, ambientes de violencia, dentro de otros elementos contextuales que les vulneran, encuentran en esto una vía de escape y una vía de resolución de las emociones. Entonces, por eso cuando aparece esta idea, como que sí, se hace un poco viral. Lo podemos encontrar en los colegios, sobre todo, que aparece una chica con corte y después vamos a ver que hay más casos. ¿Por qué? Porque cuando uno lo prueba, es una estrategia eficiente. Porque te permite sentir, porque te permite integrar la experiencia, porque nadie se da cuenta. Pero lo que ocurre es que en realidad lo que estamos fallando es cómo enseñar, ¿cierto?, la gestión de las emociones. Lo que nos dice Erika, cuando pasa lo del cutting, ¿podríamos decir que es de carácter crónico o es algo que con una terapia se pase y no vuelva a suceder? Súper buena pregunta, Erika, porque está mucho ese miedo. En realidad, la autolesión, como es una estrategia que podemos utilizar toda la vida o es una estrategia que nosotros a través del aprendizaje, no solo en el contexto terapéutico, podemos desarrollar y no volver a caer en la conducta autolesiva. Eso va a depender de qué tantas experiencias adaptativas tenga y qué tanto me proporcione espacios de liberación de las emociones y autocuidado, ¿ya? Podemos encontrarnos con casos que se dan durante un periodo crítico, adolescencia, y en la vida adulta no ocurren más. O nos vamos a encontrar con casos en donde
efectivamente se vuelve por periodos de altamente estresantes o periodos de adaptación, y esto también se da durante otros periodos, ¿ya? Entonces, es como esa la lógica. O sea, si una persona sigue frente a los mismos estímulos que originaron el problema, ¿puede volver a recaer? Exacto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la persona está utilizando una estrategia como respuesta a la invalidación del ambiente. Por tanto, si el ambiente se sigue invalidante, la persona es más probable que caiga en la misma conducta. Por eso es importante el apoyo psicoterapéutico, por eso es importante una intervención familiar. Valesca, no sé si la PPT se ve borrosa, quizás sea mi conexión a internet. Voy a quitarla y ponerla de nuevo a ver si se te soluciona el problema. Voy a dejar de compartir y la comparto de nuevo. Ya, ahí me avisáis si se ve mejor, ¿ya? Entonces. La Vanessa dice, no quiero ver ninguna PPT. Cosas que nos pasan en la virtualidad. ¿Qué nos va a pasar entonces cuando los cuidadores se encuentran con esto? Primero el shock. Nos vamos a encontrar con un shock de decir, ¿cómo pudo pasar esto frente a mis ojos? ¿Qué es lo que yo hice mal? Va a aparecer culpa, ante la culpa aparece el defenderse, que es una conducta que la mayoría puede caer. Entonces es como, no, es que entonces esto es algo que tú estás copiando, o no, es que son tonteras, tú no tienes preocupaciones, esto está mal, yo ya no quiero esto, aparece el miedo, y ante el miedo se castiga, yo te veo cortarte y te voy a quitar el teléfono, yo te veo haciendo esto y te voy a castigar, se corta el pololeo, se cortan los amigos, porque la reacción de los cuidadores es de asombro genuino y de no saber muy bien qué hacer. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Y lo que me encuentro más frecuentemente en la consulta es que se reprende la conducta del corte. Se les trata de tontos, de bobos, de locos, de locas, de enfermos, de débiles, de generación de cristal. Entonces, la reacción de los cuidadores cuando es agresivo, lo único que se consigue es que esta persona que ya porta mucho malestar por tener esta conducta, ya dijimos, está dentro de los criterios diagnósticos, esta sensación de incomodidad, este deterioro en las relaciones, cuando los cuidadores reaccionan así, les confirman esta idea de mundo y se sienten aún más angustiados, más tristes, más desesperanzados, lo que los lleva a pensar más fuertemente en me debo de cortar. ¿Ya? Entonces, creo que es muy, muy importante, ¿cierto? Que no se estigmatice esta conducta. Las otras reacciones de los cuidadores que a veces ven son cortes superficiales y dicen, ah, son cosas de cabros chicos, se hizo unos rasguñones, parece que se lo hizo el gato, esa cuestión, no es algo importante. O como les decía, vemos moretones cada vez más frecuentes, vemos que está ocupando polerones y caen los jotes asados, como dicen ellos mismos, y aún así no se activan. Muchos cuidadores, ante el miedo de pensar que están haciendo algo mal o que su hijo o hija está con dolor, prefieren ponerse una venda en los ojos y hacer como que no pase nada. Y eso también le genera a la persona que está teniendo esta conducta la sensación de, o sea, me estoy desangrando frente a ellos, me estoy hiriendo frente a ellos y no les importa, no les importo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. Como se empieza a desarmar. ¿Y qué les pasa a los terapeutas? Bueno, pareciera ser que vamos en la misma línea. Nos llevan a un adolescente, porque en general lo que pasa es que encuentran el corte y dicen, ya, lo vamos a llevar al psicólogo, psicóloga para que lo arregle. Y el psicólogo en el curor furandis, en estas ganas de curar rápidamente, empezamos, ya, tenemos que hacer algo para quitar la autolesión. ¿Y qué empieza a pasar?
todo se vuelve en torno a la autolesión. Se vuelve el objetivo del tratamiento, el motivo del tratamiento, el indicador de logro del tratamiento. Oigan, paren. Vimos que el criterio diagnóstico lo que nos indicaba es que es una forma de gestión de la emoción. Nuestra primera reacción como persona del terapeuta, nuestra primera reacción como persona es mostrar comprensión y empatía. Si no quiere hablar del tema, como nos dice la Caterina, no se habla de ese tema. Porque no es importante el corte, lo importante es cómo llegó a esa conducta, qué historia vital existe. Eso es lo importante. ¿Y qué espera de la vida? ¿Qué espera? ¿Cómo se imagina que esto se podía quitar? Nosotros nos debemos de saber comunicar con la persona validando eso. Quizás puedes querer, quizás no puedes querer. El corte lo vamos a dejar antes o después. Esa es una instrucción, ¿cierto? Que desde el modelo de la terapia sistémica decimos que es una ilusión de alternativa. ¿Quieres dejar el corte ahora o lo quieres dejar después? No le estamos dando la opción que no se solucione esto. No estamos dando la opción de que esto es algo irremediable. Estamos diciendo cuándo lo vamos a hacer. Podemos dedicarle un tiempo distinto. Yo no voy a decirte palabras de afirmación, yo no te voy a decir te vas a curar. No te voy a decir que vamos a salir de esto rápido. Esas palabras de afirmación, por decir algo, lo único que aumentan es la sensación de daño. Lo único que aumentan es la sensación de no me entienden, me están presionando. Nosotros como terapeutas, nosotros como personas que recibimos a esta conducta autolesiva, no vamos a entrar en la demanda de es que mire, es que se está cortando, es que lleva 3 sesiones y como no pasa nada. Esas son demandas del mundo adulto. Nosotros tenemos que pensar en las demandas de nuestro usuario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con las maniobras conversacionales. Ahí vamos a contestar un poquitito acerca de cuál sería la recepción más asertiva por parte de los cuidadores y vamos a ir decantando en esa línea, ¿ya? Las maniobras conversacionales para los cuidadores. Bueno, primero, ¿cierto? Un papá, una mamá que han recibido psicoeducación respecto a este tema, es indicar que nosotros vamos a resguardar la privacidad. Una de las cosas que les suele ocurrir a los adolescentes, a las adolescentes, que develan este proceso es, se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi papá, se lo conté a mi abuelita, y ahora sabe hasta la bisabuela en 4º grado que no veo desde que cumplí 5. No. Si tú deseas contar esto a alguien más, si deseas contar lo que ocurre, bueno, yo te acompaño a contarlo. Y juntos contamos esto. Es muy agresivo cuando les encuentran los cortes y más encima les toman ese bracito herido, esa pierna herida, ese estómago flagelado y lo muestran a los demás. Es muy violento, es muy violento. La conversación, si usted tiene la sospecha como madre, padre, cuidadora, es comenzar la conversación diciendo, esto es privado y esto es importante. Si lo vamos a contar, bueno, va a quedar a tu criterio. Nosotros vamos a mostrar preocupación no por la autolesión, sino por el dolor emocional. ¿Se dan cuenta el giro desde la terapia centrada en soluciones? Porque este giro de mostrar preocupación por el estado emocional, la autolesión es el humo. Nosotros vamos a atacar el fuego. Entonces, me imagino que has estado triste, debes de estar pasando algo muy difícil como para que llegues a hacer esto. Me imagino que habrá pasado algo quizás con tus amigos, con tus amigas, quizás hasta conmigo, y que no lo has podido decir porque no has encontrado palabras y ahora las estás marcando en el cuerpo.
y acompañar. Uno puede ofrecer la contención física como alternativa. Muchas veces nosotros como papás nos pasa de que, bueno, al menos yo como mamá, nos pasa a veces, oye, la tuve en la guata. Entonces, es muy fácil acceder al cuerpo de nuestros hijos e hijas. El consentimiento es súper importante. Hijita, ¿te puedo abrazar? Hijito, ¿quieres que te tome la mano? Hijo, necesitas que te abrace. ¿Quieres que te abrace? Son elementos donde les mostramos respeto por su espacio personal, en donde validamos esto, porque si hemos sido padres o madres que somos medios distantes en lo físico, un abrazo, sobre todo un abrazo cuando se acaba de ver algo tan difícil, se siente muy forzado, se siente muy extraño, hasta incómodo. Entonces, es importante ofrecerlo como una alternativa, y si se ofrece como una alternativa, si te dicen que no, es no, pues. No te podía enojar. O sea, ya, puedes sentir el enojo, pero no es el momento de expresarlo, no es el momento de cuestionar. Este momento es de acompañar a quien se está manteniendo la conducta autolesiva. ¿Ya? Entonces, reconocer, esta parte es súper importante, reconocer que el daño a sí mismo es una herramienta para afrontar las emociones. Es muy importante esto, porque de esa forma abrimos la pista de que no es que sea algo incurable, es algo que podemos aprender, es una herramienta. Entonces las herramientas uno las puede adquirir. O sea, en eso podemos ir jugando. Y un elemento final, ¿cierto?, que también es sumamente valioso, es que vamos a declarar que como familia vamos a buscar una instancia de apoyo profesional, porque como familia no hemos generado las instancias de cuidado, de contención, de hablar de las emociones, y no es porque seamos malos papás, es porque somos de una época distinta. O sea, muchos de nuestros padres fueron criados con la chancla y el cinturón, y donde ya no llorís porque hay que seguir trabajando. Muchos padres no saben cómo hablar de las emociones porque nunca se les ha nombrado las emociones. Y a aquellos padres que sí están en más sintonía con lo emocional, que sí están más preocupados de hablar de estas cosas, lo que ocurre es que no siempre contamos con las herramientas para poder sostener toda la emocionalidad de un otro. Entonces, va a ser importante que podamos declarar que necesitamos apoyo y que el profesional no es que te vamos a mandar a ti solo o sola a que te arreglen. Esto es algo que vamos a comprometernos. Ya, como nos dice la Valesca, uno como mamá, ¿cierto?, se puede sentir sobrepasada. Por eso también es importante que la terapia tenga un enfoque familiar en donde también los padres y cuidadores puedan hablar de estos miedos, del shock de cómo me enteré de esta situación, del shock de cómo vivo estas cosas, de poder vivir de esta forma, ¿ya? Cuando un adolescente no quiere recibir ayuda terapéutica, nosotros, y lo llevan, Paola, lo que nos vamos a encontrar es con un cliente en contexto obligado. Giorgio Nardone nos dice que la mejor forma de evitar la resistencia es decirle a tu cliente, bueno, tú estás obligado a asistir, yo estoy obligado a tratar. Podemos hacer que este espacio sea un espacio útil, y en tanto a eso, tú eliges. Ya sabes, yo estudié psicología, tú sabes de qué se trata un poco, ahí le hacemos algún encuadre que hace un psicólogo. Y bueno, si tú quieres conversar de alguna de estas cosas, las que yo tengo experticia, perfecto, lo hacemos. Y si no, nos podemos sentar esta hora a hacer nada. Si tú quieres jugar, puedes jugar. Si me quieres contar de qué estás haciendo, perfecto. Y tú vas a ir construyendo ese espacio. Muchas veces la resistencia pasa porque creen que el terapeuta es alguien que te va a obligar a hablar de tus sentimientos, que te va a obligar a hablar de estas cosas. Pero en realidad no es así. Y en la otra maniobra que yo suelo ocupar muchísimo es el encuadre. ¿Qué vamos a entender por encuadre? Lo vamos a entender como esta instancia
en la que el terapeuta muestra sus cartas. Entonces, yo en general digo, mira, yo soy Eugenia Escalona, soy psicóloga clínica. ¿Has venido antes al psicólogo? No, ya, mira, te voy a contar. Los médicos tienen su estetoscopio, tienen sus bisturí, las nutricionistas tienen sus básculas, tienen sus pesas. Bueno, todos tenemos una forma de poder entender la realidad y todos tenemos una fórmula para poder trabajar con ella. Yo como psicóloga clínica me trabajo en un modelo que se llama centrado en solución. ¿Por qué? Porque pienso que tú y todas las personas han llegado a este momento de su vida con recursos para enfrentar la realidad. Que todos y todas pasamos por cosas difíciles y la mayoría las sabemos resolver. ¿Y a qué viene la gente a terapia? A organizar esos recursos, a organizar las ideas y de esa forma poder enfrentar las cosas que a veces le ha dado miedo enfrentar o que a veces no ha sabido cómo enfrentar. Y en tanto a eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero fijándonos objetivos. ¿Cuál va a ser la meta? ¿Cuál va a ser este titán que vamos a atacar? Y después ir organizando qué vamos a ocupar para esta batalla. Y eso lo vamos a hacer a través de conversaciones terapéuticas, en donde yo sí voy a ser súper preguntona, que se llama preguntas aclaratorias, porque necesito saber cómo, cuándo, dónde, con qué, con quiénes, porque yo no te conozco. Entonces, tengo que saber el panorama de acción. También te voy a hacer preguntas reflexivas, porque eso es súper bueno. Es súper bueno que puedas pensar, es súper bueno que no tengas la respuesta, porque significa que preguntó algo original. Y de esa forma, tú también puedes irte llevando nuevas formas de pensar la realidad. Y a veces eso es difícil y requiere quedarse avanzando algunos días. Y también quiero que sepas que no vamos a estar de acuerdo en todo. Porque si los dos pensamos lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo te voy a confrontar, pero no es una confrontación como las de los que ocurren en otros espacios, donde se ocupa para pelear o se ocupa para pillarte. Yo te voy a decir, mira, tenemos esta meta y tú estás comprometido con ella, pero estás teniendo esta conducta. ¿Qué pasa ahí? O mira, me estás diciendo A y B al mismo tiempo. Entonces, yo te voy a ir haciendo esas confrontaciones para que tú puedas decir, ya, efectivamente a dónde estoy y puedas organizar tu conducta y puedas organizar también tu discurso en un solo sentido. ¿Entendiste lo que hace un psicólogo y cómo vamos a trabajar? Sí, no, y ahí continuamos, ¿ya? Entonces, cuando está un paciente en contexto obligado y cuando está un paciente en general en esto, hay que agregar la guinda de la torta. ¿Cuál es esa? Confidencialidad. Lo que vamos a hablar nosotros, nosotras, es privado. Ninguna información va a salir de acá sin tu autorización. Y eso incluye los informes. A mí me gusta escribirlo y que tú los leas, porque a veces uno puede poner una palabra que no se entienda, o puede poner alguna información que tú digas, quizás no es necesaria que se entregue de esa forma, o quizás ni siquiera va al contexto. Entonces también, hasta en eso, yo voy a ser respetuosa de ti y vamos a construir toda la información que salga de este setting terapéutico. Y como esta es una instancia donde yo te voy a respetar mucho y también te voy a cuidar, para cuidar se requiere trabajar con algunas personas. No puedo cuidar sola. Eso significa que podríamos trabajar con médico general, con nutricionista, con pediatra, con el profesional que sea necesario para apoyarte. Y cuando tú puedas estar sufriendo alguna situación que no sea apropiada, en el colegio también puedo trabajar con la comunidad educativa. Porque lo ideal es que tú no recibas malos tratos en ningún lado. Y si hay otra instancia que pueda ser aún más grave, como el objetivo de esto es cuidarte, también podría trabajar con la policía. Porque se requiere que estés en un espacio sano. Y las policías están hechas para hacer la denuncia y que te puedan cuidar. No te asustes, porque el objetivo es cuidarte. Y como el objetivo es cuidarte y ser respetuoso, si se llega a trabajar con cualquiera de estas instancias, lo vamos a conversar antes. Y vamos a encargarnos de que este proceso sea una instancia donde tú puedas estar cuidado y donde puedas estar bien. ¿Te parece?
Y así hacemos un contrato terapéutico. ¿Sabían cómo se hacía? ¿No sabían? Comenten, por favor. Mientras tanto, la Francia nos dice, ¿qué puede ocurrir si un adolescente no recibe ayuda terapéutica porque no quiere y pasa el tiempo y pasa a ser un adulto? Bueno, algunos adultos igual concurren en contextos obligados. Muchos adultos concurren en contextos obligados por su pareja o sistema familiar. Ahora, ¿qué pasa? Si un adolescente no recibe ayuda terapéutica y no la desea, es porque quizás no ha llegado a la etapa en donde sienta que esto es un problema. Entonces, quizás no estamos ante un cliente y ahí hay que hacer otro trabajo, que es problematizar. Pero eso es algo de expertise más clínica, así que no sé si lo vamos a poder contestar bien ahora. En la clínica, con un adolescente, nos dice la Katia, que no quería recibir ayuda, indagué al respecto, y era porque no me conocía. Estuvimos trabajando en conocernos mientras jugábamos a cualquier cosa, verdad o reto, bachillerato, entre otras cosas. Excelente, eso se llama entrevista motivacional, y sirve muchísimo para poder generar vínculos terapéuticos y empezar a sanar. Hay un corto que pueden buscar, que es Te presto mis alas, que también habla de eso, y muy bien, Katia, excelente. Lo principal es el vínculo, así que debemos de mostrar esto al cliente adolescente y, como muy sabiamente nos dice José, a los padres, porque también se están viendo afectados y muchas veces por eso están un poquitito a la defensiva. Maniobras conversacionales en la persona del terapeuta. Ustedes ya me tiraron el medio spoiler, pero wait, hay que hacer esto. Les voy a mostrar un video de sabiduría popular, porque como se habrán dado cuenta, me encanta. I wasn't always crazy till I met this bitch named Carolyn. A lot of you might actually know her. Her real name's a heroine. Hello everybody, my name's Evan D. Craven. I am today's newest patient. I'm glad I'm participating. Lamentablemente, muchos adolescentes están en la lógica de contar cuántos días sin autolesiones llevo, cuántos días limpios llevo. Y eso es un error en el que los terapeutas no debemos de caer. Situarnos en esto, lo que va a pasar es que, como es una conducta adictiva, nos vamos a situar en el déficit. Situarnos en el déficit suele estresar aún más, y además de eso empezamos a hacer que la persona solamente se defina por su síntoma, por su patología. Eso empobrece. Olvídense de eso. Nosotros, como vamos a trabajar desde el modelo sistémico centrado en soluciones, conocer el problema a través de las soluciones. Porque la persona está utilizando una maniobra para adaptarse. Entonces, lo que nosotros nos vamos a preguntar es, ¿a qué te estás tratando de adaptar? ¿Para qué te estás adaptando a eso? Y si esta forma de adaptación no te está siendo útil, ¿por qué la estamos repitiendo? ¿Por qué no buscamos otras? Se dan cuenta que de esta forma la persona puede verse desde los recursos, como hizo muy sabiamente nuestra colega la Katia, logró encontrar todos los elementos positivos, todos los elementos interaccionales de esta persona, y que el problema, bueno, fuera el problema. ¿Nosotros en qué nos vamos a centrar? Conocernos, eso es darse cuenta del autoconcepto, prácticas de autocuidado, mejora de los vínculos, habilidades sociales, etc. La conversación va a ir en esa lógica. Si nosotros nos centramos en los aspectos fallidos de control, lo que vamos a hacer es detectar, bueno, ¿por qué falló? ¿Por qué la autolesión como intento de solución no te sirve? ¿Por qué cada intento falla? Y de esa forma nosotros vamos a decir, bueno, si sabemos que eso falla, nos tenemos que ir a cosas que sean muy distintas. Y lo vamos a hacer a través de preguntas que estén desde la excepción. Probablemente la persona está tan situada en el problema que se ha olvidado de pensar en el futuro. Podemos ocupar preguntas orientadas al futuro. Una bola de cristal. Si nosotros viéramos que la terapia fue totalmente exitosa, que tú ya estás completamente bien, y aquello que te trajo a sesión ya no está más, ¿qué veríamos? ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo sería un día a día? ¿Se daría cuenta a alguien de que estás distinta? ¿Quiénes se darían cuenta?
¿Cómo se darían cuenta? Además de eso, ¿habrían cosas que están pasando que no habrían pasado antes? ¿Qué cosas? ¿Cómo te gustaría que pasaran? Y de esa forma empezamos a construir un plan de acción. ¿Cómo nos vamos a acercar a ese futuro? De la forma más fácil posible y más rápida posible. La Cami ya se tiró una excelente idea. ¿Vamos a construir una historia alternativa? Perfecto, sí. También podemos construir una historia alternativa. Podemos quedarnos en esa historia patologizante de la autolesión y por qué te cortas tanto y prácticamente que ir a terapia sea una extensión del castigo y ir monitoreando. ¿Te cortaste o no te cortaste? ¿Por qué te cortaste? O podemos construir una historia alternativa en donde una persona ha pasado por cosas difíciles, pero ha tenido la fuerza de voluntad para poder mantenerse vivo, ha tratado de no preocupar a los demás, ha tratado de seguir funcionando y nuestra historia alternativa va a estar situada en los recursos y cómo esta persona, a pesar de los dolores, ha podido desarrollar aspectos sanos. ¿Cuáles son? Los vamos a ir averiguando, vamos a ir engrosando esa historia y vamos a ir poniéndolos a prueba. Las maniobras conversacionales, entonces, se dan cuenta que van desde la autenticidad de la persona al terapeuta. Trabajamos con asombro, trabajamos valorando las excepciones, reforzando, elogios. Vamos a hacer devoluciones. También vamos a ser un poco tontos, one down, como no entiendo, tú eres la experta, tú eres el experto en tu vida, explícame. Quiero saber. De verdad me interesa saber. De verdad quiero compartirte. Aunque suene loco, nosotros tenemos que simplemente devolviéndole la historia, quizás desde otros puntos, porque podríamos decir, eres una adolescente conflictiva, que se pinta los ojos, que tiene el pelo de todos los colores y está toda perforada. O podríamos contar la historia de una chica, un chico que a pesar de esta cara que puede ser muy ruda, que puede ser muy dura, es alguien muy dulce, que está muy preocupado por los demás, que está tratando de entender qué está sintiendo, que está tratando de entender para dónde va la vida. Una vida que no siempre es fácil, una vida donde muchas veces se ha encontrado con acoso escolar, violencia intrafamiliar, pobreza o soledades. Y que en esas soledades, a pesar de todo, hay creatividad, hay formas de actuar que han sido bonitas. Entonces, vamos a ir jugando con esos relatos, vamos a ir buscando esos relatos, vamos a ir buscando las redes de apoyo, vamos a trabajar con redes de apoyo. Podemos trabajar con, ahora que estamos con videoconferencia, ¿cierto? Llamada grupal con los amigos y amigas para que cuenten las mejores historias de esta persona, para que podamos hacer también activación conductual. Porque como dice Lisette, estas aplicaciones que hacen el conteo de los días limpios, lo único que generan es posicionar como eje de vida la autolesión, en donde yo me mido en mi valor porque llevo tantos días limpios, porque yo me mido en cuántos días, cuántas horas, cuántos segundos han pasado. Pareciera ser que es una condena. Y nadie merece vivir en una condena así. Cuando vamos a hablar un poco de cómo vamos a resolver la autolesión, sí, en un momento nos tenemos que situar en la conversación de qué es la autolesión, qué se hace, cómo se hizo cada cosa. A mí no me gusta el morbo, creo que preguntar detalles escabrosos no hace bien ni al paciente y a nosotros nos deja con muchas resonancias como personal terapeuta. Y en eso a mí me gusta ocupar al amigo Milton Erickson y él hace una pregunta muy importante y es, cuéntame todo lo que tú creas necesario que yo sepa para comprender lo que ha pasado. O sea,
muy amplio, muy ambiguo, en donde le estoy pidiendo a la persona que haga una jerarquización narrativa de los eventos que han ocurrido y que haga esa poda para poderme decir qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo despatologizo el lenguaje, por un lado, y por otro, también puedo ir viendo cuáles son los aspectos que esta persona está utilizando para integrar la narrativa. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no llegamos a sesión, ¿cierto?, con el problema. Nosotros llegamos con una narración del problema. Entonces, si escuchamos esa narración, ese recorte, podemos darnos cuenta de para dónde tenemos que ir y cómo tenemos que maniobrar, ¿ya? En tanto eso, se debe distinguir si el paciente ha llegado a la ritualidad compulsiva como placer que busca deliberadamente o si se trata de una compulsión que no logra evitar. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esta distinción? Porque si la persona llega a esta ritualidad por sentir algo, por placer, lo que tenemos que hacer es ver cómo se ha vaciado la vida de placer, cómo no existen instancias de gratificación para este sistema individuo y nuestro trabajo tiene que ver con activar elementos de gratificación que sean éticos, que sean saludables, que sean adaptativos. Si se trata de una compulsión que no logra evitar, en general tiene que ver con un elemento ya un poco que nos habla de cronicidad, que nos habla de un ritual. En tanto eso tenemos que reemplazar ese ritual con otro. Entonces acá lo que vamos a utilizar son diálogos hipnóticos, vamos a trabajar más con rituales terapéuticos, en donde vamos a ir pasando de una compulsión, ¿cierto?, a una conducta más sana, ¿ya? Pero este es un proceso más desde la narración y un análisis personal, ¿cierto? Más con la alfabetización emocional, vamos a trabajar más con cartas, vamos a trabajar con más documentos terapéuticos y el trabajo es mucho más introspectivo, ¿ya? La Katia nos dice, ¿nos podría hacer un ejemplo de elogio terapéutico? Claro, Katia, ¿puedes prender el micrófono para poder jugar un rato? Ya, allí estoy. Ya, súper bien. Katia, te voy a pedir algo que va a ser como medio complejo. ¿Me podrías inventar un caso? ¿Un caso de autolesiones? Sí, estamos en este webinar de eso. Ya, Sería bueno, entretenido eso. esta misma chica que les había comentado antes que llegó con autolesiones por conflictos familiares. Eso, tiene 13 años, salió de octavo básico, hubo un cambio de casa, cambio de cuidadores, hubieron muchos cambios en su vida que la llevaron a eso. Súper. Entonces, por ejemplo, en este caso de la adolescente, nosotros podríamos hacer un elogio terapéutico desde mira, qué importante lo que estás haciendo, porque pareciera ser que a pesar de todos los cambios, te mantienes cuidándote. Podemos hacer un elogio terapéutico desde la capacidad de resiliencia. Podemos hacer un elogio terapéutico de que se ha mantenido en el circuito escolar. Podemos hacer un elogio terapéutico desde las conductas de alimentación que se pueden sostener. O un elogio terapéutico desde esta necesidad de buscar ayuda. Mira que, por ejemplo, en estos relatos que suelen ser muy difíciles, mira, a pesar de lo desesperanzador de lo que me estás hablando, a pesar de lo doloroso y este cansancio que sientes, aún así te levantas todos los días y tratas de tener un buen día. Eso es un elogio, ¿cierto?, terapéutico, y también nosotros podemos hacer afirmaciones de capacidad. Como has pasado tanto tiempo por este dolor y te has mantenido funcionando, yo tengo la certeza
de que ahora puedes pasar por la incomodidad de poder tener cambios en esta rutina. Y puedes pasar por la incomodidad de encontrarte en un escenario sano. ¿Ya? La Andreita nos dice, ¿cómo podemos los docentes trabajar en un caso de autolesión de un estudiante que tiene padres castigadores? Andrea, creo que eres la instancia correctiva para los adolescentes. Bueno, como adolescente, si nosotros nos encontramos con un discurso de los padres muy punitivo, nosotros como docentes somos figuras de autoridad. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar la validación, la afirmación de capacidades del estudiante, cuando tú empiezas a hacer activación en tanto a que le pides que reparta las guías, que le preguntas la opinión en clase, se puede empezar a trabajar, ¿cierto?, en autoconceptos positivos. Y, por ejemplo, también puedes hacer devoluciones en donde tú le vayas indicando de, mira, qué bueno que estás participando, me alegra mucho ver cómo estás hablando más en clase, me impresiona cómo has podido elaborar estos discursos. También puedes hacer resignificaciones si esta persona como no quiere hablar, poder valorar también el cómo se desempeña en lo escrito, poder decirle, mira, pareciera ser que a pesar de que no compartes tu opinión, siempre estás atenta en clases y yo valoro tu asistencia, etcétera, ¿cierto? Creo que está esa lógica, mientras que los padres también hay que mostrarles la historicidad. Por ejemplo, si esta persona tiene un promedio de 5, mostrarle a los cuidadores, oye, cuando se saca un 5.5 es significativo. Y muchas veces uno tiene que ser hasta pesado y decirle, mira, la media del curso es de 4.5 y tu hija está en un 5.5. O sea, está sobre promedio. Y quizás no sea una nota dentro de los marcos que ustedes esperan, pero para el nivel del curso está muy bien y es un muy buen funcionamiento. O sea, a veces también hay que mostrarle a estos cuidadores, castigadores, que el método es lo que te está diciendo que está correcto. Entonces, ese juego está ahí. Como nos dicen las frases, ¿por qué es tan difícil que un adolescente o adulto comience un tratamiento terapéutico? Eso te lo podía explicar desde Prochaska y Clemente. Lo que suele ocurrir es que nosotros tenemos, ¿sabes qué? Voy a cambiar la diapo y te lo voy a explicar con un material visual, porque, o si no, tú cachai que a veces nos perdemos en esas cosas. Voy a compartirlo. Un segundito. Ya, bueno, aquí está. Mira, Prochaska y Clemente nos hablan de que nosotros necesitamos motivarnos para poder cambiar, ¿ya? No se puede cambiar a quien no quiere cambiar. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos encontramos en una parte precontemplativa. Como que hay algo que está funcionando raro, no sé qué es, no sé si yo puedo hacer algo para cambiarlo, pero no me estoy sintiendo cómoda o cómodo. En la parte contemplativa tú dices, sí, hay algo que está funcionando mal. Y pareciera ser que yo puedo hacer algo respecto a eso. Cuando tú ya avanzas a la preparación, tú dices, ya sé lo que tengo que hacer. Que es lo que hacemos todos para Año Nuevo, ¿cierto? Ya sé lo que tengo que hacer para cambiar mi vida. Tengo que comer sano, tengo que dormir 8 horas, tengo que echarme bloqueador solar y tomar 2 litros de agüita. Ahí me empiezo a preparar. Entonces, ya en el día 5 del año, tú llevas 2 días en el gimnasio, te estás tomando 1,5 litros de agua, te hiciste la rutina de skincare, vamos como avión. Pero mantener eso es difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Se requieren ciertas palabras de afirmación, se requiere una meta, se requiere una épica para poder mantener los cambios. Y en tanto a eso, lo que suele ocurrir es que las personas se nos van desinflando y recaen. Entonces, Prochaska y Clemente dice, agrega la recaída a tu plan de tratamiento.
agrégala, considérala y habla de eso. Habla de qué aprendiste esta vez que no lo hiciste. Estudia. ¿Por qué fue que falló? ¿Fue muy ambiciosa la meta? ¿Me faltaron recursos para poderlo sostener? Quizás pensé mal en los pasos y hice pasos que son demasiado avanzados. O quizás hice pasos muy sencillos, entonces sentía que no era algo desafiante. Y lo incluyo, ¿cachai? Vuelvo a lo precontemplativo, pienso, ¿qué falló? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo puedo hacer? Y me vuelvo a movilizar. Entonces, ¿qué suele pasar? En adultos, en adolescentes, no se dan cuenta de cómo ellos o ellas son parte del problema, pero también de la solución. No sé si con eso se te contestó como bien la pregunta. Gracias. Sí, en parte. Ya. ¿Qué parte faltó? ¿Es difícil comprender el proceso de sanación? Sí, pero si tú sigues como esta lógica y buscas aspectos clínicamente, vas a encontrar de que en realidad cada etapa lo que requiere es un proceso de acompañamiento. Por ejemplo, en la precontemplativa, problematizar. Oye, hay algo que está funcionando mal, oye, hay algo que hay que hacer, oye, esta no es la situación, la mejor situación. Entonces ahí la persona puede empezar a cuestionar, empieza a decir, sí, quizás yo puedo hacer algo, y ahí en esa fase entregar alternativas. Mira, puede estar la terapia, puede estar el activarte con un grupo de amigos, puede ser que haya que cambiar algo en el medio ambiente, ¿no? Y es como eso, y ahí ofrecer alternativas. Y bueno, entender también, la terapia no es la solución, es una herramienta. Y como herramienta, nosotros podemos ser una muy buena herramienta si se nos sabe usar y si sabemos cómo actuar, o podemos ser un intento de solución más que fracasa, porque hay muchos terapeutas que no saben cómo abordar a la población adolescente, que no saben crear vínculos, que no saben cómo generar una conversación. Entonces eso también hay que valorarlo, ¿cierto? Y entender que a veces los psicólogos somos como los zapatos. Hay algunos que te quedan, hay otros que no. Y que hayas ido a una mala experiencia no significa que todas vayan a ser así. Y también ir jugando con esa parte. Bien, bien. Entonces, ese es el juego. Callans, usted levantó la manito primero, así que cuéntenos a todos y a todas. Mira, me gustaría saber, me quedé en la parte de los elogios terapéuticos dando vueltas por una paciente que tengo, que bueno, llegó porque se empezó a hacer cortes, ella me comentó de que lo hizo como instancia porque ya está saturada de los problemas que hay en su casa, sus papás pelean mucho, me contó el tema de lo que ella ha escuchado de las peleas y ella ya tiene una idea de lo que pasó, de una infidelidad del papá hace un par de años atrás, como que siempre sale a la luz, y ya está como muy saturada por el tema de las peleas diarias en su casa. Su papá es como súper dominante, desde el hecho de cómo ella habla, cómo se tiene que sentar, cómo habla la mamá, lo que pueden decir, lo que no pueden decir. Y él lo que más recalca, que aparte del corte, que él como que se asustó porque le salió sangre, todo, es que ella está muy insolente y que bajó las notas. Entonces, como un elogio terapéutico hacia ella, podría ser que yo, a pesar de, bueno, ya escuché lo que ella me contó, sus peleas diarias con su familia, sus papás que pelean constantemente, ella trata de proteger al hermano que es más chico de que no escuche, y hacían esto de dibujar, de escuchar música, a veces salían a dar vueltas mientras los papás peleaban, pero ya como se ha dado tan seguida en las peleas, ella comenzó a hacerse estos cortes porque ya no sabía cómo soportar la situación. Entonces, un elogio terapéutico frente a eso podría ser que, a pesar de lo doloroso y lo traumante que puede ser escuchar a sus papás pelear constantemente, yo la admiro por la
actitud que tuvo previamente al corte, de tratar de buscar instancias más positivas para poder escapar a estas peleas, como los dibujos, escribir canciones. ¿Eso puede ser como un elogio terapéutico? Sí. Puedes hacer el elogio terapéutico ahí, puedes hacer el elogio terapéutico respecto al maternaje que está haciendo este hermano, podemos hacer el elogio terapéutico de cómo es una persona que a pesar de lo nocivo del ambiente está teniendo una respuesta sana y amorosa, y cómo esa capacidad de amar también la protege a ella, porque la medida que sale con este hermano, también ella está saliendo del ambiente y está proporcionándose un espacio de bienestar, en donde ella está generando una narración con su hermano de una intimidad distinta. ¿Y cómo podríamos hacer esto que estás haciendo desde el dolor, también desde el placer? Porque probablemente tú disfrutas de estar con tu hermano, y qué feo que solamente lo hagamos cuando hay un problema con los papás, porque eso es algo que podríamos hacer más seguido. Y que está ahí como vamos también engrosando algunas narraciones de, por ejemplo, actividades placenteras, estamos engrosando la capacidad amorosa de esta persona, estamos validando y valorando de que ella está teniendo una reacción sana en un ambiente de violencia. Entonces, la línea podría ir desde los elogios terapéuticos por ahí, y también haciendo esta afirmación de capacidad, ¿cierto? De mira, has tenido la capacidad de, bajo presión, con miedo, pensar en alternativas súper sanas. Ahora que estamos en un espacio tranquilo, cómodo, en terapia, yo sé que se te pueden ocurrir nuevas formas de vivir la vida y de enfrentar esto. ¿Cachai? Se puede ir jugando. Muchas Bueno, gracias. ¿Se contestó? ¿Se contestó o faltó algo? No, me quedó súper claro. Gracias. Bacán. No, gracias a ti por preguntar, me encanta. Dani, levantaste la manito, me demoré un poco, pero ya llegamos. No, tranquilo, Eugenia, gracias por esta instancia. Gracias a ti por venir y a todas. Tengo dos preguntas, sorry, dos. Es que para mí es como estoy metiéndome en el tema, entonces soy bien así aprendiendo lo que más puedo. Tengo dos dudas. Las personas que se autolesionan, en este caso los adolescentes, ¿les pasa algo después cuando una vez que se lesionan? Porque entiendo que es una estrategia que ellos desarrollan para lidiar con sus conflictos, como tú decías, para sentir o para dejar de sentir. ¿Sí? ¿Qué pasa después con eso, cuando una vez que se lesionan? Porque entiendo que es un mecanismo homeostático de ajuste, pero después pasa algo con esas cicatrices, con ese como lo que ven, porque tiendo a pensar, y muy desde la ignorancia, que a lo mejor ver esas cicatrices o lo que quedó puede generar nuevamente emociones disfóricas, mejor vergüenza, o no sé qué. Quiero saber primero si pasa eso, y lo otro saber si es una herramienta a la que te puedes colgar para señalar o mostrar como que esa estrategia no es la más adecuada. Y engancharse ahí para mostrar. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Cachai? Tenía un conflicto moral que activa la emoción, la cognición, ¿cierto? Y eso hace una relectura del conflicto en donde yo me culpo, porque pues, yo debo ser la que está mal, yo debo ser el responsable. Entonces eso hace que me nuble emocionalmente, cognitivamente no pueda pensar otras alternativas, y vuelvo como para cortar esto y no resolver el conflicto moral, a la autolesión. Entonces, ¿qué pasa? Tenéis razón, se queda el corte y lo que empieza a pasar es que ante la saturación cognitiva me autolesiono, y ver mi autolesión me genera saturación cognitiva, y ahí se cronifica la sintomatología. O sea, Dani, ¿está ahí cómo va a ser terapeuta sistémica? ¿Está ahí comprendiendo el síntoma? Entonces, eso es la cronificación del cuadro, y evidentemente lo que empieza a pasar, y por eso es tan importante que nosotros nos salgamos de la autolesión, porque si nos quedamos ahí, lo único que estoy haciendo es reverberar en la saturación emocional cognitiva, y no permito otras estrategias. Y además de eso, si es que lo llego a permitir, es a sudor y sangre. Entonces las personas pueden presentar cambios porque otros modelos lo proponen así, pero suelen ser procesos más largos y mucho más dolorosos. Por lo demás, se ha demostrado que suele ser iatrogénico en la mayoría de los consultantes usuarios. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es si las personas que que era lo más frecuente que tú señalaste, que era como estos cortes, que eran más bien superficiales,
quiero preguntar si desarrollan algún tipo de tolerancia, porque dado que esto no resuelve concretamente lo que les pasa, quiero saber si esto es como, entre comillas, una escalada donde los cortes cada vez son más fuertes o más profundos para sentir o dejar de sentir, y si eso nos lleva a un riesgo suicida real, digamos. No suelen aumentar porque los receptores del dolor están en las etapas superficiales, pero sí aumentan en frecuencia. Entonces yo parto de aquí y empiezo. Y en general las estrategias que utilizan cuando ya el corte superficial no es suficiente, se pueden aplicar alcohol, se pueden apretar la autolesión, se pueden pellizcar sobre la autolesión y aumentar la cicatriz. Pero no aumentan en profundidad porque si aumenta en profundidad ya no están los receptores del dolor, no sirve. Pero sí, lo que suele ocurrir es que cuando hay una autolesión más grave, por ejemplo, un corte en las venas mucho más profundo, eso termina en urgencias y eso es prodromo de un suicidio. Se ha demostrado que los que se les pasa la mano, dentro de 3 meses se suicidan. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo suicida, sí, siempre, y en tanto a eso hay una forma, ¿cierto?, de consultarlo. La primera es saber de que la gente se mata, la gente se mata. Y en tanto a eso, a mí me gusta ocupar esta pauta, que es muy simple. Interrúmpeme si algo de lo que digo no es correcto, ¿cierto? Por lo que entiendo, tu tristeza puede llegar a ser a veces tan abrumadora que no eres capaz de luchar con los sentimientos negativos. Y crees que tu única opción para detenerlos es cortarse y piensas que morir podría ser lo mejor. No está mal sentir eso. Muchas personas que viven con tristeza pasan por estas conductas y quiero asegurarte que te puedes recuperar de esto. Hablar de tus temores, hablar de tus preocupaciones es el primer paso para la recuperación. El segundo paso es asegurarte que estás recibiendo el mejor tratamiento posible para abordar tu tristeza. Si podemos tratar la tristeza, podemos esperar a que se reduzcan estos periodos donde te sientes tomada y con ideas de suicidio. Entonces, es más fácil decirlo que hacerlo, pero podríamos colaborar para conseguirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hablar un poco acerca de estas ideas de muerte, las vamos a nombrar como tal, vamos a decir, las personas pueden pensar en morir, pueden pensar en formas de morir, y hay personas que hasta planifican cómo hacerlo. Me gustaría que tú me hablaras de esto, y hacemos la evaluación de riesgo suicida y después nos vamos a propositividad vital. No nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque si nos quedamos ahí, se dispara el pic sintomatológico. En cambio, si lo estiramos para propositividad vital, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Y qué te hace seguir adelante? Y hay un plan de futuro, y se ve un futuro. ¿Cuál es ese futuro? Entonces, lo valoramos, lo validamos, y nos fuimos de nuevo a qué elementos te mantienen acá. ¿Y cómo hemos evitado eso? Eso no quita que finalizando la sesión, si el riesgo suicida es alto, tengamos que activar, ¿cierto?, a una intervención con psiquiatra, tengamos que avisar a padres y cuidadores que se deben de esconder objetos cortopunzantes y medicamentos y preparar un plan de acción. Pero eso siempre con el cliente y eso siempre también entregándole, mira, existen estas líneas de suicidio, si esto pasa también me puedes llamar SOS y ahí ir estructurando el plan de acción. Paula, ¿pueden tener la PPT? Pues claro, se las mando si así lo necesitan, así que tranquilidad. Camilita, ¿levantaste la mano? Sí, pero la verdad es que se me quedó la mano arriba porque se me fue respondiendo la pregunta con la respuesta de ahora. Así que muchas gracias igual. Ya, bien, pero arriba las manos arriba. ¿Cuándo sería recomendable la derivación con psiquiatra? Nos pregunta el José, la derivación con psiquiatra va a ser importante cuando la persona señala que la psicoterapia no está avanzando de la forma más rápida, B, cuando el nivel de sintomatología es demasiado agudo e impide que haya propositividad vital, cuando tengamos un alto riesgo suicida, o también, ¿cierto?, cuando el cliente, ¿cierto?, esté
también necesitando esto. Muchas veces lo declaran. Eugenia, ¿sabes qué? Yo no me siento muy bien, debería ir al psiquiatra, y ahí lo gestionamos. Un elemento importante en la derivación al psiquiatra es cuando las personas no tienen el acceso económico, que eso nos vamos a encontrar con un gran porcentaje de la población. Son caros, son súper caros. Así que en ese caso, lo que yo les digo es, mira, vaya al médico general, pide una hora en el consultorio o saque una hora en médico particular o en modalidad libre elección e indique lo que está pasando. El médico general también puede prescribir los medicamentos estabilizadores del ánimo o ansiolíticos, antidepresivos suaves, y puede mantener esta receta por lo menos 6 meses, haciendo los controles con él o ella. De esta forma, podemos tener un inicio, ¿cierto?, de tratamiento medicamentoso en un costo que usted pueda pagar, y bajando la sintomatología vamos a poder también abordar terapéuticamente de manera más eficiente. Sí, esa es una forma también de poder activar salud mental cuando no existen los recursos, que nos pasa muchísimo. Ya. La Rayen nos dice, hoy se detuvo la conducta autolesiva y quedan cicatrices y se siente vergüenza. ¿Cuál sería la mejor manera de resignificar esas cicatrices? Ah, yo tengo un video de eso que me encanta. Ya. Te lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos poner sobre la mesa estas heridas, y tener una herida no implica que estemos rotos. La herida implica nuestra capacidad de sanar. Nuestros cortes implican que en algún momento algo dolió y cuentan una historia. Podemos llenar esa historia con colores, podemos cambiar. Podemos ocupar esa herida para ver cuánto hemos avanzado y agradecer cada vez que las toquemos nuestra capacidad de seguir habitando este mundo. Lo podemos hacer a través de un rito terapéutico de cierre, lo podemos hacer mostrando otras experiencias, lo podemos hacer hasta tatuándonos arriba. No importa lo que tú elijas, lo importante es que sanaste y que este proceso no pare. Entonces, no sé si te gustó esta forma. A mí me gusta. La Alexandra, super. La Alexandra nos dice, tuve que acudir a psiquiatra con mi paciente para que la mamá creyera que la paciente tenía autolesiones y depresión. Lo lamento, es algo que suele ocurrir. Por eso es importante el enfoque familiar, por eso es importante incluir a los padres dentro de esto, que es algo que vamos a tratar de mostrar en la clase, que ya son 8 horas, entonces ahí podemos como meternos a desgranar esto, ¿cierto? Evaluación del riesgo suicida en adolescentes de 12 años, sí. Mira, lo que pasa es que hay escalas de riesgo suicida que están validadas en Chile, pero ¿yo qué te recomiendo? El inventario de declaraciones sobre autolesión, y te recomiendo ocupar la escala de depresión de Beck, y con eso ya empezar a trabajar. Ya no, la evaluación del riesgo suicida por escala suele ser muy gatillante de conductas de autolesión, porque suelen ser muy específicas. Entonces,
En estos casos donde nosotros ya sabemos que hay autolesiones, no recomiendo utilizar una evaluación de riesgo de suicidio, sino el inventario de depresión, un inventario de ansiedad y hacer la derivación si es que en la entrevista tú notaste que está alto. La entrevista es un instrumento suficientemente bueno. No me dejen sus correos, colegas, porque lo voy a mandar a Adipa y Adipa lo reparte, así que eso, calma, porque si no me voy a volver loca con tanto elemento, ¿ya? Disculpen. Wow, pero muchos. Bien, es recomendable ya eso ya lo contestamos, ¿cierto? ¿Qué marca la diferencia habitualmente entre un joven que se autolesiona y el que no? ¿Qué rasgo o tipo de personalidad son más habituales en estos jóvenes? En realidad, la diferencia que se marca habitualmente tiene que ver con elementos contextuales. Hay población que ha sido más vulnerada que otra, y en eso yo responsabilizo al sistema, para hablar de vulnerado. En donde los cuidadores han sido negligentes, un sistema educacional poco contenedor, porque evidentemente los profesores son personas y estar atendiendo necesidades de 50 estudiantes es inhumano. Y además de eso está una pobre alfabetización emocional, ambientes de violencia en general y de carencias económicas. Pueden ser predictores. Asimismo, estar dentro de personas que ya tienen riesgo, como lo es ser una divergencia sexual, ser parte de una etnia, te somete a situaciones de acoso que te pueden llevar a autolesionarte de manera más significativa. Si tuviéramos que pensar en algunos rasgos de personalidad, creo que la mayoría de las personas piensa en cuadros TLP, histriónicas, pero lo que en realidad se ve es que estas mujeres, porque solemos patologizar a las mujeres, han llegado a esta medida por la ineficiencia de un buen diagnóstico y un sistema de acompañamiento apropiado. Entonces, no creo que haya una correlación entre la estructura de personalidad y el desarrollo de conducta autolesiva, sino más bien es cómo se acompañan estos estilos de personalidad. ¿Ya? Ya, la Gabriela nos dice cómo abordaría la situación de riesgo suicida de una persona con falta de redes de apoyo. Y en eso tenemos que hacerlo generando redes de apoyo. Ya, primero nosotros tenemos fonos de línea suicida. Si estamos con una persona en diversidad sexual, la Fundación Honra tiene una hora para poder hablar de estos temas, y lo que empezamos a hacer es activarlas a nivel comunitario, que sepa cuáles son las redes de apoyo que puede contar. Por ejemplo, involucrarlos en centros de la mujer, que participe del OMIL, que aparezca en los programas de capacitación SENSE. Empieza a generar una red y empieza a hacer una activación conductual que permite sortear la ideación suicida, y que también permite empezar a tener un sentido de autovalía y de pertenencia. Y lo otro son grupos de apoyo que también se dan en algunos programas de intervención, en donde se juntan jóvenes a hablar de esta experiencia. Pero eso ya, al menos en Chile, es más complejo, en Argentina se hace bastante. Cuando el elemento que se usa para lastimarse, la Helen nos dice, cuando el elemento que se usa para lastimarse escala, ¿implica que hay un mayor riesgo suicida o más aumento de angustia, deseo intenso, anular el estímulo estresante? Helen, lo que dice la teoría es que las personas ritualizan el elemento cortopunzante que utilizan. Es decir, si yo utilizo este cortacartón, yo lo voy a adornar, lo voy a cuidar, lo voy a esconder, y en general voy a utilizar solamente una herramienta para hacer mi conducta autolesiva. Y en general va a adquirir una característica de ritual. Es extraño que la persona cambie de instrumento para poder hacer la conducta autolesiva. Ahora, si cambia el instrumento, no necesariamente es porque ha aumentado el riesgo suicida.
quizás pasó otro evento que hizo que cambiara el objeto ritualizado. Entonces tenemos que entender por qué cambió el ritual y para qué cambió el ritual. Y eso lo vamos a hacer a través de la entrevista clínica. Ya. La trabajadora social nos dice, ¿cómo puedo apoyar el proceso de terapia? Bueno, yo soy súper como pesada, pero creo que lo mejor que podrían hacer es evitar las violencias de la pobreza y ayudar a que no hubiera una brecha en esa línea. Y en tanto eso, por ejemplo, potenciar las condiciones de habitabilidad y otros espacios que nos permitan la higiene mental. Y eso, en general, ustedes cuando trabajan con nosotras hacen esa labor maravillosa y son bacanes y nos ayudan a que no haya tanta brecha y podamos trabajar de manera más eficiente. No sé si te respondo con eso, Cata, pero bueno, eso. Victoria, uno es el de Salud Responde, 600-367.000 creo que era, te lo busco al tiro, y el otro es el de Fundación Honra y es una aplicación y tú puedes chatear, ¿ya? Ya, ahí está, era 7.777. Hermoso, gracias. Gracias, Andrea, porque se me había pasado. Y atiende las 24 horas, eso es lo bacán. No sé si hay alguna otra duda, si no, no sé ahí, la Mayrita, ¿qué nos puede decir? Sí, ya terminamos la sesión de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna inquietud, la última, ya estamos sobre la hora. Creo que no, ¿verdad? Bueno, ustedes me comentan. Vamos a iniciar el sorteo. Voy a compartir pantalla, vamos a ver. Ya saben, si no está la persona que salga sorteada, tenemos que tomar en cuenta la siguiente. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí está. Ahí está. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, acá hay 730 personas inscritas en el webinar. Y tenemos 127 participantes. Entonces vamos a apretar el botón comenzar. Hay 5, 4, 3, 2, 1. Y salió Marjorie Silva. ¿Se encuentra acá en clase? ¿En la sala? Hola, soy yo. ¡Genial! ¡Bravo! Felicidades, Marjorie. Voy a tomar bueno, tenemos tus datos. Tenemos los datos de todos realmente. Tenemos tus teléfonos, correos, todo lo tenemos. Identificados. Sí, ¿Qué claro. tal? Gracias. Entonces te vamos a llamar y vamos a inscribirte en este curso maravilloso que nos ofrece nuestra docente. De verdad, felicidades. Muchas felicidades. Genial, Sí, muchas qué gracias. Bueno, profe, si quiere decir algunas palabras para poder terminar con la sesión. Son bacanes todos. Gracias por los comentarios en el chat. Me voy con el corazón llenito. Nos encontraremos en otras instancias, eso espero. Y bueno, les voy a mandar la presentación con los videitos y todo. Así que estén muy bien. Son todos y todas muy secos por estar capacitándose en una pandemia. Así que nos vemos. Chao, chao. Gracias, Eugenia. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche.